En esta ocasión el domingo nos va a coincidir con el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos. Jesús se acercó a la viuda, se acercó al ataúd. Esto es interesante porque estamos viendo lo mismo. Se compadeció, se acercó, bajó del cielo. Hoy he querido venir a un lugar muy especial donde ocurrió un hecho de los evangelios y me van a entender ahora que vean este letrero que les quiero mostrar, porque estamos en la entrada de un pueblo llamado Naín. Ven, aquí arriba dice que es el camino hacia Tiberíades, en el lago, pero abajo dice que esta es la entrada al pueblo de Naín. Y luego detrás de esos árboles, ya veremos más adelante, se ve el monte Tabor, como por allá. Alcanzaremos a ver el monte Tabor a lo lejos. Bueno, pues vamos caminando hacia la entrada del pueblo de Naín, porque aquí ocurrió un hecho del evangelio, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y el evangelio dice que fue en la entrada del pueblo. ¿Dónde era la entrada del pueblo en ese momento? No sabemos. Actualmente en la entrada de este pueblo hay un McDonald's, ¿no? Pero en esa época obviamente no había McDonald's, sino que Jesús se topó con una multitud que salía en un funeral. Bueno, pues ahora vamos a hablar de esto. Pero antes quiero un poco contarles por qué he querido hablar de este evangelio para este domingo. En esta ocasión el domingo nos va a coincidir con el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos. Y ese día no hay un evangelio específico que se lea en todas las iglesias, sino que hay muchas opciones y en cada iglesia el sacerdote escogerá unas lecturas para esta ocasión. Pero yo he querido tomar una de ellas específicamente de San Lucas, porque este año estamos meditando San Lucas, y también por otro motivo muy interesante, y es que el evangelio de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, o el evangelio de la viuda de Naín, se lee poquísimas veces en domingo. Es decir, son muy pocos los domingos de la historia en que se alcanza a leer esto, porque queda ubicado en un sitio, en un punto del leccionario que muy pocas veces se dan las condiciones para que se lea en las iglesias. Para que se hagan una idea, la última vez que se leyó en todo el mundo en domingo el evangelio de la viuda de Naín fue hace 9 años, en 2016. Y la próxima vez que se volverá a leer en las iglesias, en algunas iglesias donde no se celebre Corpus Christi en domingo, será en el 2034, y la próxima vez que se leerá en todas las iglesias del mundo, realmente en todas, será hasta en el año 2040. Me puse a hacer la investigación y yo dije, bueno, tengo dos opciones: o me espero al año 2040 para hacer este video, o mejor aprovechamos esta ocasión del Día de los Fieles Difuntos y pues hacemos este video de esta manera. Bueno, ahora les mostraré el monte Tabor. La iglesia en estos días celebra precisamente el 1 de noviembre a todos los santos, es decir, a todos aquellos que ya están en el cielo, ya gozan de la gloria eterna. Y luego también al día siguiente a los fieles difuntos, que es sobre todo a todos aquellos que aún no gozan de la gloria eterna, pero que ya pasaron de este mundo. Es decir, aquellos que están en el purgatorio, aquellos que necesitan de nuestras oraciones por su eterno descanso, los que necesitan de nuestra intercesión. Entonces nosotros vamos a pedir por ellos, y un día al año específicamente lo dedicamos para orar por todos estos fieles difuntos, nuestros familiares y todos los demás, también aquellos que no tienen quien ore por ellos. De manera que un día dedicado a contemplar el cielo, los que ya alcanzaron la meta; otro día para recordar a los que aún no llegan a la meta, pero que llegarán con la ayuda de nuestra oración y de nuestra intercesión. Tristemente también existe una especie de celebración del mundo que ha querido introducirse justo el día antes de Todos los Santos, o la noche antes de Todos los Santos, que es esta famosa celebración del Halloween, que celebra el infierno, ¿no? Todo lo infernal, para de algún modo hacerlo amigable, hacerlo entretenido, hacerlo atractivo de algún modo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una fiesta macabra que obviamente va en contra de los valores
del Evangelio. No es un simple juego. Bueno, este es el contexto. Pero vamos a entrar ahora sí a esta historia y vamos a desarrollarla, como solemos hacer muchas veces, con los 4 sentidos de la escritura, esos 4 elementos o sentidos en que podemos leer los pasajes, y es muy interesante. Acabo de abrir un nuevo canal de YouTube para todos los videoclips musicales que voy haciendo sobre el Evangelio, ya sea los nuevos que van a ir apareciendo, como también los anteriores. Así que te invito a buscar el canal Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Y allí vas a encontrar todos los videos, pero no te preocupes porque también en este canal seguirán estando los videoclips musicales al final de la catequesis de cada evangelio. Pero los videoclips individuales estarán todos allá y allí los podrás encontrar. Los iré añadiendo poco a poco los anteriores. Ahora estoy subiendo los nuevos y algunos pocos más, pero ahí los irás encontrando. Así que por favor entra y suscríbete para que me apoyes y pueda crecer también ese canal. Gracias. Vamos a comenzar con el sentido literal de la escritura. Y miren, aquí atrás de mí está precisamente el pueblo de Naim. Y hay una colina. Detrás de la colina hay otro pueblo vecino, el siguiente pueblo. Y es muy interesante porque el otro pueblo, el siguiente, es el pueblo de Sulam. Naim y Sulam. ¿Y por qué es interesante eso? Porque en Sulam, 850 años antes de Cristo, estuvo el profeta Elías y resucitó al hijo de una viuda. Entonces tenemos la resurrección del hijo de la viuda por parte de Elías en Sulam, detrás de esta montaña, y de este lado de la montaña la resurrección del hijo de la viuda de Naim. No es casualidad que Jesús haya hecho este milagro en este lugar, porque en el fondo está evocando precisamente al Antiguo Testamento, y de hecho, en el 10º domingo del tiempo ordinario, ciclo C, que es ese que se da muy pocas veces, que he dicho, bueno, pues allí la primera lectura es la resurrección de Sulam por parte de Elías y el Evangelio, la resurrección del hijo de la viuda de Naim. Bueno, entonces, primera cosa interesante, la ubicación geográfica, enfrente del monte Tabor, ya hemos dicho. Segundo, la estructura. Este pasaje que vamos a leer tiene una estructura muy sencilla. La llegada de Jesús y su encuentro con la viuda, con el muchacho difunto, con el funeral. Eso es lo primero. Segundo, el encuentro, ya propiamente la resurrección del joven, el milagro. Y tercero, la reacción de la multitud, ¿no? Esas 3 partes es el esquema que se muestra. Pero, y concretamente, quiero fijarme en el inicio, donde se habla de que Jesús venía caminando, entró al pueblo con sus discípulos y una muchedumbre. Jesús venía acompañado de una muchedumbre. Y luego, además, se encontró con otra muchedumbre. Es decir, el Evangelio nos habla de una especie de coreografía, vamos a llamarle así, donde la historia se da con Jesús entrando con una procesión, con un grupo de gente, y se encuentra enfrente con otro grupo de gente. Ya hablaremos qué puede simbolizar eso. Pero eso también es algo, digamos, interesante de cómo lo narra San Lucas. Bueno, San Lucas es el único que nos narra esto de todos los evangelios. Vayamos ahora sí a la enseñanza moral. Vamos a ver 3 cosas que nos puede enseñar este pasaje. La primera enseñanza que creo yo encontrar aquí es la compasión de Jesús. Se nos dice que Jesús vio a esta mujer viuda que acababa de perder a su hijo y sintió profunda compasión. La compasión de Jesús por una viuda que pierde a su único hijo y que nos evoca en cierto sentido que Jesús vio de algún modo a su madre, a su propia madre, a la Virgen María, que es una mujer viuda que estaba también por perder a su único hijo, a Jesús, en la cruz, y por eso sintió también una gran empatía. Pero la enseñanza moral aquí
es el hecho de que la viuda representa a todas las personas desamparadas y desprotegidas. La viuda no tiene dinero, la viuda no tiene marido y esta mujer incluso no tiene hijos, totalmente desamparada en el mundo. ¿Y cuántas personas desamparadas hay? No solo las viudas. ¿Cuántas personas no tienen quien las defienda? ¿Quién defiende a los migrantes pobres que no tienen quien los proteja? ¿Quién defiende a tantas personas que sufren esclavitudes en el día de hoy? Actualmente hay esclavitudes que son víctimas de mafias y de tantos crímenes. ¿Quién defiende a los niños que no han nacido? ¿Quién defiende pues a tantas categorías de personas que sufren todo tipo de abusos y de atropellos? Entonces, esa compasión Jesús nos la quiere enseñar y nosotros somos parte de esa muchedumbre que sigue a Jesús y que quiere sentir como Jesús y esa compasión que nos quiere enseñar Jesús. Eso es lo primero. Pero luego también podemos decir que se nos da otra enseñanza y es este mandato que le hace Jesús al muchacho difunto. Le dice: muchacho, levántate. Muchacho, levántate. De manera semejante a la hija de Jairo, que también le dijo a la muchachita: muchachita, a ti te lo digo, levántate. El llamado que le hace Jesús a la juventud, a los jóvenes que han de algún modo caído en los vicios, en las drogas, en el crimen, de tantas maneras que un joven puede estar muerto en vida, ¿no? Hay tantos jóvenes muertos en vida. Entonces, Jesús quiere resucitarlos, quiere sacarlos precisamente de esa condición en que se encuentran postrados. Entonces, allí también hay una enseñanza y de algún modo también cuando Él manda al joven a levantarse, no solamente es a los muchachos jóvenes, sino también a los que somos menos jóvenes, pero de algún modo el joven es aquel que tiene todavía futuro, tiene una vida por delante. Y de algún modo el Señor quiere que todos nosotros, sus discípulos, veamos con esperanza el futuro y nos levantemos en la vida, no nos envejezcamos prematuramente, ¿no? Como ya perdiendo la ilusión, sino realmente levantarnos y volver a ser jóvenes, volviendo a ver todo lo que aún nos queda en la vida, sean muchos o pocos años, pero el Señor sabrá cuántos, pero que los vivamos realmente con esa juventud, con ese entusiasmo de hacer de algún modo lo que Dios tiene proyectado para nosotros. Entonces esa es otra enseñanza. Y la tercera enseñanza moral que puedo encontrar aquí se trata de la última parte en la que Jesús, en el Evangelio, nos dice que la muchedumbre que vio el milagro, dice primero que quedaron impresionados reconociendo lo que había pasado. Segundo, daban gloria a Dios. Y tercero, extendieron la fama de Jesús y hablaron de esto por toda Judea, dice. Bueno, ¿cómo te está pareciendo este video? ¿Encuentras que hay algo útil? Pues mira, te pido un favor. Dale al botón de me gusta para que otras personas lo puedan encontrar. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Y también te voy a pedir que no te vayas de este canal sin antes haber dejado en los comentarios qué es lo que has aprendido de nuevo al ver este video. Me interesa mucho leerte. En el fondo está diciendo que esas son las tres actitudes que debemos de tener. Primero, abrir los ojos para ver las maravillas que hace Dios. Segundo, darle gloria, reconocerle, entonces es una alabanza, nos manda a reconocer a Dios, alabarlo. Y tercero, nos manda a hacer apostolado, a contar las maravillas del Señor por toda la tierra, por todo el mundo, y darle en ese sentido gloria y hacerlo conocer de todos. Bueno, entonces ya hemos hablado del sentido literal, hemos hablado del sentido moral, las enseñanzas morales que nos da este pasaje. Ahora hablemos de una tercera parte, que es el sentido alegórico, que también es interesante, porque yo aquí encuentro dos alegorías. La primera, dijimos que había dos multitudes. Una muchedumbre que entraba siguiendo a Jesús, iban entusiasmados, felices, siguiéndolo a Él.
y a los discípulos. Dice que iba Jesús delante, luego los apóstoles y detrás una muchedumbre. ¿Quién es esta? Es la iglesia. La iglesia, seguimos a los sucesores de los apóstoles, seguimos a Cristo y vamos con Él llenos de alegría. Mientras que enfrente se encuentran con otra multitud que viene en sentido contrario, saliendo de la entrada del pueblo. Y esta otra muchedumbre viene llorando. Vienen siguiendo a una viuda que viene siguiendo a un ataúd, a un muerto. Y esto representa a quienes no conocen a Cristo, el mundo que no conoce a Cristo y que en ese sentido pues se encuentra triste, el mundo que se encuentra sin esperanza. Entonces, aquí va a ser parte de esta historia de cómo estas dos procesiones se encuentran y se vuelven una sola al final, después del milagro. Se llenan todos de alegría, dan gloria a Dios. Y eso es lo que esperamos, que la iglesia al encontrarse con el mundo pueda transmitir su gozo y contagiarlo, ¿no? Eso es un simbolismo, pero hay otro muy interesante y es el hecho de los verbos que nos dice que Jesús sintió compasión, se acercó a la viuda y al ataúd, tocó el ataúd y luego levantó al muchacho y lo entregó a su madre. Interesante, porque en realidad es un simbolismo, en realidad vemos que es todo lo que hizo Jesús según nosotros recitamos en el credo. En el credo decimos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Jesús se compadeció, Dios se compadeció desde el cielo, viendo la muerte del hombre por el pecado, viendo la situación miserable del ser humano. Y no solamente se compadeció, se entristeció, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. ¿Y esto qué significa? Significa que se acercó. Así dice este evangelio de hoy. Jesús se acercó a la viuda, se acercó al ataúd. Entonces, esto es interesante porque estamos viendo lo mismo. Se compadeció, se acercó, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Pero no se queda ahí. Dice que tocó el ataúd, tocó al muerto, tocó la muerte, tuvo contacto con la muerte. Y dice, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Tocó la muerte. Aquí Jesús tocó la muerte con su mano. Un muerto no podía ser tocado. En tiempos de Cristo era algo prohibido, era algo, siempre hasta el día de hoy, en el mundo judío, un muerto no puede ser tocado, es algo impuro. Y sin embargo, Jesús lo hizo. Y también, muriendo en la cruz, tocó nuestra muerte, tocó las consecuencias de nuestro pecado. Ahí tenemos, por tanto, otra imagen fuerte de lo que hace el Señor. Y no queda allí, sino que después decimos, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y vemos cómo resucitó a este muchacho, ¿no? Es decir, una resurrección que no solo es para él mismo, para Cristo, sino es para nosotros. Después en el credo decimos, creo en la resurrección de los muertos. Nosotros seremos resucitados. Ya hablaremos ahora del sentido escatológico que va por allá. Entonces, hagamos esa conexión ahora, después del sentido alegórico. El sentido escatológico nos habla precisamente de esta realidad de la resurrección de los muertos. Aquí se nos está enseñando Cristo mismo que resucita al muchacho. Pero quiero fijarme concretamente en el sentido escatológico que nos habla de la vida eterna, que nos habla del más allá, de las cosas futuras. Aquí nos habla de la muerte y aquí quiero entrar porque precisamente hoy que estamos en el día de los fieles difuntos, está esta frase que Jesús dice, a la mujer le dice, no llores, no llores. Y yo me pregunto una cosa, ¿cómo puede decir Jesús, no llores, si el mismo Jesús lloró?
Al menos tenemos testimonio de 3 veces en que Jesús lloró, y una concretamente ante la muerte de su amigo Lázaro. ¿Cómo es posible que nosotros podamos recibir ese mandato de Jesús, no llores, si él mismo lloró? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En realidad, la enseñanza de Jesús al decirnos no llores, nos está haciendo ver que hay maneras y maneras de llorar. Una cosa es llorar la falta que me hace la persona. Y eso está bien, y eso es humano, y eso es bueno, y eso es sanador. La persona me hace falta y yo la lloro, yo la recuerdo. Claro que me entristece su ausencia. Pero es distinto a llorar de manera desesperada, de manera trágica, como si la muerte realmente fuera el final de todo y no hubiera nada más allá. Porque si sabemos que resucitaremos, si creo en la resurrección de los muertos, si creo en la vida futura, como decimos en el credo, si creo de verdad en el poder de Jesucristo y creo de verdad que hay una vida después y que volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos y que hay mucho más que esperar, entonces yo no puedo llorar igual. Yo no puedo llorar con amargura. Yo no puedo llenarme de oscuridad ante la muerte, sino que la esperanza me tiene que consolar, me tiene que llenar de esperanza, de gozo, de algún modo, y de fortaleza. Entonces, es muy diferente el modo como se llora, con esperanza o sin ella. Y esta es, yo creo, la principal enseñanza de este evangelio a nivel escatológico y especialmente en el día de los fieles difuntos. Bien, ya hemos visto los 4 sentidos de este pasaje y ahora estoy llegando al lugar que les quiero mostrar, donde les voy a dar la bendición y que es una iglesia que está justamente aquí. Ahora se las muestro enfrente, pero esta iglesita que ven acá es la iglesia de la viuda de Naín. Y voy a darles aquí la bendición. Es una iglesia que está siempre cerrada, pero porque no hay un fraile que se pueda dedicar a cuidarla, porque es un pueblo que ni siquiera es cristiano, que estamos en un pueblo 100% musulmán, pero que aún recuerda el milagro que aquí ocurrió. Y por eso este lugar, en muy raras ocasiones, se abre para el culto. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La canción de esta semana está inspirada en la frase tal como la dice Jesús en este evangelio: joven, a ti te lo digo, levántate. Ese a ti te lo digo hace que el texto trascienda ya no solo a ese muchacho hace 2000 años, sino hoy a cada joven. Jesús se dirige y le dice: a ti te lo digo, levántate. Y eso es lo que ha inspirado esta hermosa canción. Jesús caminando a un lugar llamado Naín, con él sus discípulos fieles, detrás un gentío sin fin. Llegando encontró, sin embargo, otra multitud que salía, siguiendo a una viuda llorando a su único hijo sin vida. Al verla sintió compasión, tal vez le evocaba María. Mirándola dijo: no llores. Se acercó, lo tocó y le decía: tu joven reacciona y despierta. Escucha que a ti te lo digo. Tu joven que yaces postrado, levántate y vente conmigo. Hay toda una vida delante, mis planes ni los imaginas. El futuro es entusiasmante, ponte en pie, resurge y camina.
suplicante, ven toca mi muerte, Dios mío. Yo quiero salir adelante. Contigo, Jesús, yo camino. Mi ser estalla de alegría. Transformas en risa mi llanto. Tú cambias mi muerte en tu vida. Si un día yo anduve en tristeza, postrado en las sombras de muerte, ahora camino contigo, porque hasta